En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a Fe con Trébol. y juntos somos del Templo San Patricio. Hoy, séptimo domingo de Pascua, vamos a hablar sobre los sacramentos, parte 2. Recordando el capítulo anterior de los sacramentos de iniciación, que son el bautismo, la Eucaristía, que acá la llamamos también primera comunión, y la confirmación. Claro, hablábamos justo que una parte curiosa, una palabra curiosa es justo de los catecúmenos, que muchas veces se confunden con los neocatecúmenos. No, o sea, el tema del catecumenado es justamente aquellas personas que se preparan para iniciar la vida cristiana, ¿no? En el caso del bautismo, nosotros comenzamos la vida cristiana justo con el bautismo. Aquellos que se están preparando justo para el bautismo, porque recordemos que no solamente los niños se bautizan, o sea, tradicionalmente se bautizan. Lo preferible sería que sea cuando uno nace, porque tratamos de librarnos del pecado como dijo Lucero, nuestros papás Adán y Eva, que fue el pecado de la claro, el pecado original. El pecado original. Entonces, aquellos que se están preparando, ya sea bebés, ya sea adultos, jóvenes adultos, son justamente heterocatecumenados. Ahora también el tema de la Eucaristía, la primera comunión, ¿no? Que hablamos que se llama primera comunión porque es la primera vez que recibimos el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, ¿no? E incluso ahí también se ve hay niños que llegan a la catequesis que no se bautizan, ¿no? Que, o sea, se bautizan en este caso ahora hacemos dos etapas, pero antes, o normalmente cuando es un año, es como que meses antes de hacer la primera comunión se hacen justo el bautismo. Igual en confirmación, llega gente que no tiene bautismo ni primera comunión. Nada. Y se hacen los dos. Hacen todo en uno solo. Hay papás que prefieren para ahorrar dinero, pues dicen, no, ¿sabes qué? Mi hijo quiero que haga solamente confirmación y ahí que haga todos los sacramentos. Lo ideal es que no sea así. No debería ser así, chicos. Claro que no, o sea, lo ideal es que hagan desde chiquititos. Y que se viva pues cada etapa como tiene que ser. Cada etapa es una vivencia y afecta de diferentes formas cada una, por lo que son diferentes etapas. Preferiblemente debería ser diferentes etapas en nuestra vida. Ahora vamos a hablar sobre los sacramentos de sanación y los sacramentos de servicio. Primero, vamos a comenzar con los comenzando con los sacramentos de sanación, tenemos la penitencia y la unción de los enfermos. Por ello, ahorita en primer lugar vamos a hablar sobre la penitencia. Claro, por ejemplo, en el caso de la penitencia, nosotros como cristianos, antes de hacer la primera comunión, antes de recibir la Eucaristía, nosotros nos confesamos. Nosotros no podemos recibir el cuerpo de Cristo estando en pecado. Claro. Porque, Dios y el pecado no va. Dios mata al pecado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Evangelio, de la mujer que iba a ser apedreada, ¿no? Que lo pudieron llevar a y Jesús simplemente en ningún momento la juzgó, no le dijo como que, no, sí, según la ley de Moisés, apedréenla. ¿Por qué? Porque finalmente estaba quitando una vida, ¿no? Entonces, simplemente Jesús se fue no contra el pecador, sino contra el pecado. ¿Y qué hizo? Pues, aquel que tenga su vida libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, ahí el padre César, por ejemplo, dentro de su homilía dijo algo muy importante, que es: Dios mata al pecado, pero le da vida al pecador, ¿no? Entonces, es ahí, por ejemplo, nosotros, antes de hacer la primera comunión, es cuando nosotros nos confesamos. Digamos que hacemos un recordatorio de toda nuestra vida, así como un flashback rapidito antes de confesarnos durante la colita, ¿no? Y ahí justo es donde le decimos al Padre todos los pecados que hemos cometido, desde el más pequeño. Ahora, algo también
es que, por ejemplo, existen los pecados para los niños y para los adultos. ¿A qué me refiero? Los adultos ya son conscientes de lo que hacen, ¿no? En cambio el niño no, el niño puede hacer inocentemente cualquier cosa que está mal, pero dentro de su inocencia. Está mal, obviamente está mal, y hay como que una especie de corrección, pero ellos, digamos que se les enseña poco a poco. En cambio el adulto ya es consciente de lo que hace, ya sabe discernir lo que está bien y lo que está mal, y aún así si decide hacer lo malo, pues ya no, obviamente. Entonces, básicamente, al menos es lo que... Entendido que hay una edad, porque creo que hay una cierta edad, creo que es antes de los 8 años, 7 años, donde el niño tiene razón, que los pecados que comete antes de ese tiempo no se consideran como tal pecados porque no lo hizo como que conscientemente. Claro. Así que creo que por eso creo que también justamente la primera, el sacramento de la primera comunión, al menos en la catequesis familiar, que es el primer grupito que tenemos aquí en San Patricio, se hace desde ese tipo de edad, porque es la edad donde el niño ya tiene como que uso de razón para poder absorber la información y ser consciente de sus actos. Son una preparación espiritual. Una preparación espiritual. Más Razonable. O sea, ya cranea. Y también la confesión debe ser con un sacerdote. Eso es algo muy importante porque hay personas que, o sea, obviamente algunos lo hacen sin saber, pero creen que, o sea, ellos mismos como que hablando con Dios mediante la oración y todo eso, creen que ya como que los pecados están solventados, pero al menos por lo que nos enseñan a nosotros, es de que los pecados deben ser confesados mediante un sacerdote. Y no es como que tú te estés confesando con el sacerdote, sino que el sacerdote es un medio para tú confesarte con Diosito. Claro. Claro, por ejemplo, en realidad es un hecho, ¿no? Ustedes, no sé si se acuerdan, que dentro del Evangelio está que Jesús, antes de partir al cielo, les dio autoridad a sus discípulos, ¿no? Ustedes le dijo, ustedes van a tener la autoridad de sanar enfermos, expulsar demonios. Y eso también se comentó justo en el capítulo pasado. Van a tener autoridad de expulsar demonios, sanar enfermos, digamos que, y perdonar pecados, ¿no? Y eso es lo que los judíos son así estrictos, tal como que no hay ningún intermediario, tú no puedes, lo único que fue capaz de perdonar pecados es Dios, ¿no? Entonces Cristo les da justo esa autoridad a los apóstoles. Pero obviamente los apóstoles siguen siendo hombres. Tendrán la autoridad de Dios, tendrán la autoridad de Cristo, pero siguen siendo hombres. Entonces ellos obviamente no van a fallecer en algún momento, cosa que así sucedió. Pero los apóstoles tenían sus discípulos, tenían sus seguidores, o tenían pues, su descendencia, ¿no? Entonces descendencia que también recibieron dicha autoridad, ¿no? En el caso de Pedro, por ejemplo, a Pedro se le dio la autoridad de todo lo que haces aquí será desatado en el cielo, y todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Entonces Pedro, por ejemplo, la decisión de Pedro fue dejarnos también un sucesor, al cual también se le dio la autoridad de lo mismo que a él se le dijo, ¿no? Claro. Y así mismo, o sea, ¿quién fue Pedro? El Papa, el primer Papa. De ahí su descendencia, su sucesor, de que tuvo otro sucesor y así. Ellos fueron fundando la iglesia poco a poco. Claro, no fundando, sino como que esparciendo la iglesia, la cual también llegamos a los sacerdotes, los cuales se les dio dicha autoridad de sanar, de expulsar demonios, perdonar pecados, porque incluso para los demonios así nada más no se puede expulsar un demonio, así porque sí. Si se dan cuenta, incluso ha habido un caso cercano en donde hubo justo un tema de posesión, no creo que se haya enterado de eso, porque no se pasó la voz así como queriendo hacer un pecado. ¿Aquí? Y ahora no se va. Pero no veo, sin nombre, pero hubo un caso cercano de posesión. Entonces, ¿qué pasó? Que tipo, entre paréntesis, una señora fue poseída, o se creía que fue poseída, y como que, literal, como que ese tipo se entró como que en un estado en donde se desconocía total. ¿Sí escuchaba esos casos? Pero Estaba Pero,
¿Qué No, pasó? ya. Que la familia dentro de, y disculpen la palabra, pero dentro de la ignorancia, Ya. llamó a unos hermanos separados, ¿no? Los cuales comenzaron a tipo, tú demonio, saca de este cuerpo, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué pasó? Que las cosas empeoraron. La actitud de dicha persona como que ¡uf! Explotó. Hasta que la familia pues insistió y no, ya tampoco voy a dar detalles de lo que sucedió. Pero tiempo después la vimos acá. ¿No? Como que vino acá orando. Sé que hermanos de Rosario fueron a la casa, estuvieron orando. No sé si alguno de los sacerdotes fueron a involucrarse, pero la persona sé que una vez que vino a comulgar, pues todo pasó. Entonces, ahí te das cuenta que solamente un sacerdote tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, solamente ¿quién puede consagrar la Eucaristía que recibió en la misa? Un sacerdote, ¿no? Entonces, ahí da la autoridad también de que puede expulsar dichos demonios. Sea o no, le ayudó bastante al hermano, ¿no? Y así, por eso que básicamente, cierro paréntesis, es por eso que claro, o sea, los sacerdotes tienen esa autoridad, ese poder de poder perdonar pecados, de perdonar pecados y De liberarnos de cualquier mal. Justo lo que estábamos hablando, pues, el sacramento de sanación. Y tener en cuenta que, o sea, tienes que estar verdaderamente arrepentido, o sea, no solamente ir con el sacerdote, o sea, el sacerdote puede escucharte normal, o sea, obviamente te va a escuchar, pero, o sea, queda muy en ti que verdaderamente te estés arrepintiendo, porque si tú te vas a confesar como que de la boca para afuera, realmente no estás confesando, es como que... claro. Es como una, no sé si decir esa palabra, es como una finta, o sea, verdaderamente tienes que arrepentirte para que esa confesión, o sea, sea una confesión verdadera. Claro, es como que ocultarle cosas a Dios. O sea, ¿de qué sirve que ocultemos algo a Dios si finalmente Él conoce todo de nosotros? Te confiesas de corazón, ¿no? Igual queda en ti y en Dios, pues, ¿no? Igual el perdón ya te lo dio el sacerdote. Bueno, sacerdote o con el Señor, que es con quien te confiesas. Claro, aclarando también o sea, que Dios nos ama a todos. Ah, sí. Dios tiene amor sí, para dar. Dios nos ama. No nos va a juzgar. Sí. Justamente creo que eso me enseñó también el padre, que mucha gente a veces no se confiesa por vergüenza y que debemos, o sea, más que verlo como no verlo como una, a veces la vergüenza puede ser buena, como lo mencionó el sacerdote, tipo no usar esa vergüenza como para que nos detenga de hacer algo, sino que nos motive para poder volver a estar en gracia. Ya bueno, justo lo que estaba hablando Heidi complementando, sí, una vez el padre dio un ejemplo de que hay vergüenza mala y vergüenza buena, ¿te acuerdas? Ya, entonces claro, la vergüenza puede ser buena cuando nos da, bueno, coloquialmente roche, confesarnos, ¿no? Porque ay no, que vaya a ser el padre, pero aún así con ese peso vas y te confiesas porque tienes vergüenza en ti mismo de todo lo que has hecho. Y la vergüenza mala es cuando, bueno, pues no lo haces porque hay que dirán que era el padre, y aún así sigues cometiendo más pecados o haces lo que no deberías, como comulgar, ese tipo de cosas, que obviamente no estás en gracia, pero ese es un ejemplo de, podríamos decir, vergüenza mala y vergüenza buena. Claro, y complementando también eso, los sacerdotes no van a esparcir el pecado. Ellos no van a, o sea, si uno se confiesa, eso queda ahí. El padre simplemente como que queda entre el padre y Dios. Y te lo dice. Claro, es como que, o sea, uno cuando va a confesarse como que lleva una mochila llena de piedras. Entonces, cuando uno va a confesarse es sacarse la mochila y dársela al padre, ya que el padre vea qué hace. y el padre obviamente se lo entrega a Dios para que él se deshaga de esas piedras. Porque a veces muchas personas dicen, no, yo para qué voy a confesarme, ¿qué tal si el padre termina utilizando mi confesión como un ejemplo de homilía? Cuando no es así, o sea, el padre corta y, o sea, él simplemente se queda, él tiene un voto de silencio, un voto de secreto, algo así. Secreto de confesión, ¿no? Y no habla, no dice. entre él y Dios, no más. Ya si por ahí uno escucha así, toma la humildad muy personal, ya cosa de cada uno, ¿no? Pero no significa que el padre esté divulgando nuestras cositas. Y ya, de ahí sigue, por ejemplo, la unción a los enfermos. La unción de los enfermos.
¿Ustedes alguna vez han venido a una misa para la unción de enfermos? O creo que sí, pero no me acuerdo. En el 2024. Estamos En en el tiempo de Cuaresma, un lunes, Semana Santa. en Semana Santa. Semana Santa. Sí, Semana Santa, lunes. Pero tengo entendido que la misa alusión a los enfermos, según lo que escuché en una homilía del padre, es, o sea, uno no va buscando el perdón así de sanar. Por decirlo, te duele una muela y no vas a ir a que te cure la muela. Te duele la cabeza y no vas a ir para que el padre te quite el dolor de cabeza. No, tienes que ir porque realmente tengas una enfermedad crónica, grave, algo que te impide quizás seguir, ¿cómo lo puedo llamar? En paz, seguir con tu vida. Un ejemplo puede ser las personas que tienen diabetes, pero un diabetes activado. O eso es un ejemplo, ¿no? O bueno, un ejemplo más real conmigo. ¿Está bien decir eso? Sí, normal. Ya, un ejemplo conmigo, por ejemplo, yo tengo asma, entonces puedo venir con el padre y pertenecer a la misa de unción a los enfermos, ir con el padre y estar arrepentida. Perteneciendo a la misa, yendo a la misa de unción a los enfermos, tiene que ser mi fe, tiene que ser más fuerte mi fe que mi enfermedad, para que ir con el padre y decirle, tengo esta enfermedad, ayúdeme o quíteme esta enfermedad, porque mi fe es la que va a ser medio con el padre para creer lo suficiente que él me va, para tener conciencia que él va a ser el Señor mediante el padre que me va a mí a sanar, a quitar la enfermedad. Básicamente es un ejemplo de lo que es la misa de la unción a los enfermos, porque eso se da y están invitados todos los que tengan alguna enfermedad así grave, crónica. Incluso pueden acercarse, tipo, a veces hay incluso para los enfermitos que no pueden como que salir de cama, También. pueden acercarse a secretaría, incluso secretaría, Claro, y pueden sí. solicitar que el padre se acerque a esos lugares para que realice la oración de los enfermos. Claro, y el padre, incluso para dar la comunión, la Eucaristía también. Cuando personas mayor de edad, perdón, de tercera edad, personas de tercera edad que ya no pueden venir a misa a recibir la Eucaristía, o incluso también, como dice Heidi, personas que están totalmente en cama, con enfermedades graves, pueden venir a secretaría a dar sus datos para que el padre pueda ir a las casas o incluso los ministros. En el caso de la Eucaristía son los ministros eucarísticos, que ellos dan en representación del padre, con la autoridad del padre, para darles la Eucaristía. O en todo caso, en el caso de la unción de enfermos, pues el mismo sacerdote para poder hacer la unción. No esperar que pues el enfermo ya esté en las últimas, que ya no esté agonizando, como que con una pata para el otro mundo, sino hacerlo con tiempo, porque cuando uno tiene fe, o sea, en el caso de Jesús, por ejemplo, la gente no esperaba a estar a punto de fallecer para recién que Jesús los sanara, sino ellos apenas por su fe misma, apenas sabían ellos iban a que Jesús los sane, y Jesús los sanaba. Me decía, por ejemplo, Señor, sáname de tal cosa, y ellos iban. En cambio aquí, en ese tiempo, espera que la persona ya esté dando sus últimas palabras para que recién llegue. Entonces no es lo ideal, no es lo ideal. Así que están todos invitados. No, es que me espera. Ya está lejos para que Bueno, básicamente esos son los sacramentos de sanación. Ahora, por ejemplo, también están los sacramentos de servicio, que son dos: el matrimonio y la orden sacerdotal, que como Están muy a la mano. están muy de la mano. ¿Y a qué nos referimos con sacramentos de servicio? O sea, sobre todo la palabra servicio. Ya, lo que pasa es que uno cuando hace dichos sacramentos, ¿no? Entrega su vida a Dios y sirve a la iglesia. En cualquiera de los casos, uno deja de sí mismo la vida que ha cultivado, ¿no? Durante cierto tiempo, y se enfoca netamente en eso. En este caso, los sacramentos son de... El matrimonio, Y orden sacerdotal. orden sacerdotal. Ya ves, en el caso del matrimonio, por ejemplo, uno deja su vida de soltero y se encierra. No se llama cerrar, no se llama cerrar, ¿qué te pasa? No se encerrar. No se cerrar. No se No, encierra.
Pero esclavita. se entiende. No, pero es como Pobre, que... pobre chica. Pobrecita, no. Pobrecita. No, pero no es esclavizarse ni encerrarse, es entregarse a tu pareja por, Claro. y Por intercambiarlo amor. por medio de este Dios. Claro, o sea, en el caso del matrimonio, ¿no? Uno se entrega a Dios, se entrega a Dios, porque el matrimonio finalmente, uno podrá firmar un papel, podrá firmar un contrato, o se podrá poner esposas, pero sigue siendo un contrato, Claro. sigue siendo un contrato, ¿no? En el caso del matrimonio civil, eso finalmente es un contrato. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en una empresa? O sea, tipo cuando una vez que cumple el límite o que ya simplemente tienen cierta diferencia, como que rompen el contrato Y ya. cada uno por su parte. En el caso del matrimonio civil es similar, cuando una pareja tipo ya ve que no... Católico, católico. ¿Ah? No, en el civil. No, claro, o sea, estoy aclarando. En el caso del matrimonio civil, cuando tienen diferencias, ¿qué dicen normalmente? ¿Sabes qué? Divorcio. Divorcio. Cada uno por su parte, tú te llevas lo tuyo, yo me llevo lo mío. Los niños ya vemos, nos peloteamos ahí, tú Ajá. los días tal, yo los días tal, y felices todos. ¿Y quiénes son los afectados? Los niños. En el caso del matrimonio católico es diferente, Claro. porque es Dios quien lo une. ¿No? Incluso el Padre lo dice ahí claramente. Lo que Dios ha unido, Solo la muerte o él, pues. claro, para- que no lo separe el hombre, ¿no? Que la muerte lo separe. Entonces es diferente. Uno así tenga diferencias, cuando uno tiene la preparación, porque para casarse también, así como los otros sacramentos de preparación, para el matrimonio también se prepara y se les enseña que si tienen diferencias, finalmente solamente ellos dos van a poder resolverlos sin afectar a la pequeña iglesia que es la familia. Claro. Y con la ayuda de Diosito también. Exacto. Porque algo que, o sea, el mismo luto ya es como que es una relación de tres. O sea, no en el aspecto malo, sino en el aspecto de que, o sea, estás tú, en medio está Dios y al otro lado está tu pareja. Él es el Claro. intermediario para la unión de esos. Para la Y unión. como dice. Y como dice Gus, solamente Dios, o sea, Dios une y él mismo lo separa. En este caso es mediante la muerte, ¿no? Pero Claro, no hay otro. no hay otra, no No hay hay otra otra, escapatoria. No hay otra. No escapatoria, sino no hay otro medio que se puedan desunir, sino la muerte. No hay nada del hombre ni nada de esas cosas. Por eso hay que pensar bien antes de tomar cualquier decisión. Claro. ¿Ya? Mediante Y- la oración también, ¿no? Que antes de pensar Claro, bien, claro. de unirte a otra persona a orar, decirle a Dios, y esa es la persona que te manda el Espíritu Santo, una señal. Claro, o sea, es finalmente cuando uno se casa, de igual forma el Espíritu Santo va se posa frente a Sí, claro. Porque ya no son dos almas diferentes, sino son una sola. Uno. Ah, sí, eso también iba a decir. No sé, corrígeme si estoy equivocada. La palabra matrimonio tiene un significado. Entonces creo que el significado, no sé si era en latín, pero tiene un significado de que justamente algo de maternidad o de unión de dos, ahora son uno. Ah, tiene un complemento así, el significado del matrimonio. Entonces, bueno, como dice Edu y como dice Heidi, llegan a ser una sola persona, formando una mini iglesia que sería la familia que van a formar, porque para eso está el matrimonio, para unirse y dar vida. Y eso, por ejemplo, se refleja más en catequesis familiar, Ah, sí. en los distintos carismas, que muchas veces, en el caso de catequesis familiar, ¿no? Que no son, los animadores no son los catequistas, a diferencia de catequesis juvenil o confirmación, sino son los mismos papás los que catequizan a los Claro. niños. Los animadores, los que utilizan tema aquí los domingos, simplemente refuerzan eso y que los niños incluyen poco a poco en la iglesia, pero son los papás aquellos que catequizan a los niños. Entonces, y también la catequesis es por sobre todo a los papás, ¿no? E incluso también hay otros carismas que si tú lo ves, por ejemplo, no ves a un señor, o sea, no ves a un hermano sin su esposa y viceversa. Como que si te refieres a uno, ellos como que dicen, no es a mí, sino es a los dos. Y es ahí donde se ve el verdadero significado del matrimonio. Claro. Que ellos ya no se ven como dos personas separadas, sino como uno solo. Que si llaman a uno, están llamando a los dos. Sí. ¿No? Y eso es algo muy bonito en realidad cuando son los matrimonios que guían las comunidades.
tengo entendido que hay una edad límite para contraer el matrimonio, para que se preparen, porque el padre no dijo que, ok, eres mayor de edad, tienes 18, no es que ya te quieras casar con una persona, eres un enamorado, lo conoces de 2, 3, 4, 5 años, así no se da, simplemente tienes que... No, aclarando esto. Ah, ya, no sé, claro, aclarando que así no se da, o sea, voy a cumplir 19, tenemos 20 y tantos, tenemos 18, entonces no porque conozcamos un enamorado o enamorada y tengamos saliendo, conociendo 1 o 2 años, no significa que ya podemos contraer matrimonio, sino que tenemos que estar listos espiritualmente. Y Creo que es 21. yo también creo que es 21 para arriba, 21, 24 para arriba. Y también tener un límite de cuánto tiempo llevas con tu pareja, pues no. Y pasan a una entrevista con el sacerdote que los va a casar. Y si el sacerdote dice que no están preparados, pues no los casa ese sacerdote. Pueden irse a otras iglesias y seguir intentando, pero si es que dicen no, no hay forma que lo remuevan. Ah, ya, justamente también para eso está la preparación que decía Eduardo, que hay una preparación para casarlos. Y ahí pues se da así, los casan o no los casan. Claro, incluso, o sea, hay una edad límite en el caso eso no sabía. mínima, Ah. pero de máxima no. Por ejemplo, he conocido un caso muy cercano en donde, o sea, las personas pues, no son de tercera edad, pero sí como que, Son adultos. claro, ya no son jóvenes como normalmente vemos. Y en realidad es algo muy bonito el matrimonio. Son los coordinadores de catequesis. ¿Así? Sí, y realmente se complementan bastante. Ojalá pueda conocerlo. Ya lo vamos a tener como invitados también para que vengan como matrimonio. Ah, está bien. Entonces, y que puedan justo también explicarnos eso, de la preparación como tal, desde el punto de vista de un matrimonio a los niños. Claro, donde ambos están preparados, porque, bueno, sí los conozco, entonces ambos están preparados y se nota, realmente se nota cuando un matrimonio está preparado espiritualmente porque se refleja y eso es lo que muy pocas veces pasa. Pueden estar casados, pero quizás lo ves y dices, realmente están casados por la iglesia. Claro, o sea, y es genial. No, es que eso no, mejor hay que ponerlo. No, y es genial porque como que ellos mismos se complementan en las reuniones que tenemos, como que, no sé, ya, coordinador y coordinadora, ya, el esposo, lo vamos a llamar así, el esposo y esposa. El esposo, como que es muy suave, parece que el Espíritu Santo es carismático y parece que el Espíritu Santo está sobre él. Y cuando cuando nos tiene que dar una noticia importante y que sabe que nosotros lo podemos tomar mal cuando nos puede doler, es como que él lo dice con una calma y él aplica la técnica de sándwich, me contó de la técnica de sándwich, ¿no? Es como que, ya eso después, no vamos a dar secretos, pero es como que él lo dice con una calma que uno no sabe si tomarlo como que relajado O preocuparse. ¿no? Y es como que él se nota como que el Espíritu Santo está en él, a diferencia de la esposa, que es como que ella es más tajante. Ella es mano dura. Sí, es como que ella agarra y está como que, no, la esposa sí, y no está mal, pero como que en un momento en donde tenemos que pisar tierra, Sí. es como que las cosas son así. Y entonces ellos se ponen de acuerdo para decirnos tipo, O sea, complementan ambas formas de cada uno. El esposo, el catequista, es, como dices, relajado. No relajado, sino como que es más calmado. Calmado. O tiene como que como el Espíritu Santo ahí puesto sobre él. Y la catequista es más estricta. La esposa es más estricta. Ambos tienen un poco de lo que puede complementar al otro y son uno al final de cuentas, pues. Tienen lo que el otro necesita. Claro, Sí. en el caso, por ejemplo, la esposa nos habla a nosotros los catequistas y el esposo le habla a los papás Para que se lo tomen con calma Sí. todo. Entonces, y es algo muy bonito, Ahí podemos ver que realmente un matrimonio es Dios quien los une. Como que parece que eso ya estaba dicho por Dios, que cada uno, a ti te falta un poco más de calma y a ti te falta un poco más de ser más rígido, entonces los dos son uno. Y la verdad es que es un bonito matrimonio, espero que nos estén viendo, les mandamos un saludo a ellos. Ellos saben quiénes son, Sí. no es necesario decir nombres, ellos saben quiénes son, porque nos conocen a todo el equipo. Entonces les mandamos un saludo y un fuerte abrazo, espero que también estén mirando este capítulo, no se lo pierdan. Y ya. Y continuando con La orden la orden sacerdotal. que como dijeron ustedes, o sea, eso va de la mano, ¿no? En el caso de hasta un cierto tiempo, incluso el padre César lo confirmó,
hasta un cierto tiempo los sacerdotes se casaban. Los sacerdotes se casaban. Pero ¿qué pasa? Uno cuando se casa, como mencionamos, se entrega a la familia, se entrega al esposo o a la esposa, ¿no? Pero en el caso de la iglesia necesitaban que haya gente pues, que se entregue y se comprometa como tal, que se desconecte del mundo y que netamente esté en la iglesia. Claro. Es por eso que ya, digamos que en uno de los concilios como que no se cortó, pero sí como que se, digamos, prohibió, ¿Restringió? se restringió, y ahí es donde nace también como que esa vocación, ¿no? Entonces es por eso que los sacerdotes no se casan con una esposa, sino se casan con la iglesia, se casan con Dios. Así como Jesús, por ejemplo, muchos dicen, no, pero si Jesús es su esposa, Jesús no tuvo esposa. Su esposa de Jesús es la iglesia católica. Al igual que la esposa del sacerdote es justo la iglesia, Claro. porque ellos se comprometen, ellos entregan su vida por la iglesia, por el servicio a Dios. Y también hay, entre tantas restricciones, no sé si llamarlo restricciones. Normas. Ajá, hay unas ciertas normas que el padre debe cumplir. En una de esas, y a mí me sorprendió, es que no tiene un trabajo. No tiene un trabajo. Hacen servicios. Hacen servicios, pero sin recibir nada a cambio, monetariamente, sino que ellos les sirven aquí, a su pueblo, a su iglesia, están aquí pendientes a los que necesitan ser sanados, a los que necesitan confesarse, a los que están pendientes a dar las misas, porque para eso está preparándose pues un padre a ser sacerdote, para este acto de servicio a su pueblo y no quizás a crear una, porque para mí es como dos cosas separadas, pues, ¿no? Tener una familia y darle importancia a esa familia, y la otra es el pueblo. Entonces para mí son dos cosas distintas que no tienen unión, y creo que eso también lo dice un padre, pues, ¿no? Y también no entender mucho el orden sacerdotal como solamente sacerdotes, sino también ver, por ejemplo, las monjitas, quienes dedican su vida a Dios. También existen diferentes tipos de monjitas. Una están las monjitas de clausura, que son como las que se encierran y se dedican a la oración, están ahí encerraditas, pero o sea, no en un aspecto malo, sino en un aspecto bueno, porque les gusta, o sea, es como que están en ese matrimonio con Dios. Sí. Y también hay Ahora, por ejemplo, también perdona que te corté, las hermanas, dentro de las hermanas religiosas están las hermanas misioneras, ¿no? Que ellas, aquí por ejemplo, están las hermanas misioneras aquí de Palau y de Fiori, que muy queridas a la iglesia, son bien lindas, bien cariñosas, y que ellas, por ejemplo, cada cierto tiempo se van de misión. A veces se establecen aquí, pero cada cierto tiempo se van de misión. Hay una hermana, por ejemplo, que nos estuvo preparando a nosotros, que se acuerdan de, no, Sí. sin nombres, Pero sí la conozco. que ella, por ejemplo, se fue a Loreto se fue, Wow. a Loreto a hacer misión, y a veces también se va a España, ella es de España. Ah, sí. Entonces ella como que va de lugar en lugar y proclama la palabra de Dios, ¿no? Ella a veces como que apoya pastorales a diferentes carismas en la iglesia, justo para la preparación y también la compartir la vida, la palabra de Dios, ¿no? Digamos que ayudar a los demás, aquellos que no conocen a Dios, a ayudarles a su preparación espiritual, una vida. Es muy bonito, es muy hermoso todo este servicio que las personas les nace. Bueno, les nace y también son mandadas por su Espíritu Santo, ¿no? Por Dios, quienes también son como que están predichas esas personas a hacer el servicio que hacen. Hay una monjita, no me acuerdo su nombre, es santa, creo. Bueno, voy a poner el caso de una monjita que vi, que ella desde muy niña decía, tiene los ojos azules. Seguramente lo van a ver por caso de TikTok. Santa Teresa y la No, es una... Era joven, es joven. Y seguramente el caso también lo van a ver por TikTok porque yo lo vi por ahí. Esa monjita desde muy niña pedía a Dios que le dé ojos azules. Que le dé ojos azules porque a ella no le gustaban sus ojos eran oscuros. Entonces, con el pasar del tiempo, ella se volvió monjita. Hizo o era una misionera, hizo pues su proceso. No. Hay como un servicio. Ella hizo como
se fue a África a ayudar a niños, a África o a un lugar esos que están prohibidas las mujeres en verse vestidas como gustan. Entonces ella para disimular ser una de esa nación tuvo que cubrirse pues todo el rostro, ir tapada. Entonces ella cumplió y pudo salvar a muchos niños del lugar. Y luego ella contaba su historia diciendo, si yo hubiera tenido los ojos azules que yo tanto pedía de niña, no hubiera hecho esa misión. ¿Por qué? Porque las personas del lugar no tenían ojos azules, o sea, tenían los ojos oscuros. Y gracias a sus ojos oscuros, que era lo único que podía mostrar de su rostro, gracias a eso pudo salvar a un montón de personas, niños y mujeres del lugar. Entonces, ahí puedo poner un ejemplo de cómo las personas están dichas por su Espíritu Santo o por el Señor a hacer este tipo de servicios, ¿no? Así como pueden ayudar y hacer este sacramento de servicio que es muy hermoso, es muy bonito, la verdad. Tanto el matrimonio, como hablábamos, de la unión de dos personas que son una, y como en la orden sacerdotal, que es un ejemplo de los padres cuando se preparan, y de las monjitas, las hermanas misioneras. Ahora, por ejemplo, disculpa que te corte, ahora otro ejemplo cercano es un hermano seminarista, que él actualmente se está preparando para ser sacerdote. Para ella te acordás. Sí. Él comenzó como acólito. Sí. O sea, él desde muy chiquitito, somos no contemporáneos, él es por ahí tiene 21 años, ¿no? Pero él desde muy joven ingresó como acólito. Me acuerdo que yo hice la primera comunión, después entré como animador y él estaba entrando como acólito. Y de ahí entró, una vez que tuvo la edad mínima, entró el camino de la catecumenal y estuvo ahí un tiempo. Entonces él seguía sirviendo en el atentado, todo. De ahí el padre Edgar, si no me equivoco, le comentaba justo de su vida sacerdotal. Y ya luego con el padre César pues se convenció con el padre Ignacio, con el padre Nachito también, él, por ejemplo, también estudió, como dice Demi, él estudió gastronomía. Entonces él como que ya tuvo una vida casi hecha, ¿no? En el mundo, hasta que, pues, como dice el dicho, el tiempo de Dios es perfecto, que finalmente se decidió por ingresar al seminario y ahora pues se está preparando y ahora él a veces nos enseña a nosotros, sí. a pesar de que nosotros estamos aquí metidos casi todo el tiempo, él pues ahora sabe mucho más que nosotros. Sí. Muy aparte de los libros, es por la preparación espiritual que ellos llevan. Cualquiera no puede ser sacerdote. Uno no puede decir, sabes que yo a partir de ahora soy sacerdote y ya. No, claro. Ellos llevan una preparación tanto pues histórica, ¿no? Todo lo que es teoría teórica, como también una preparación espiritual. Y bueno, le mando muchos saludos a nuestro querido hermano, que tú sabes quién eres y que espero que nos esté viendo. Sí, recuerdo que también él una vez en confirmación nos comentaba que... También fue catequista de confirmación. También fue catequista de confirmación. Recuerdo que él nos comentaba que el hecho de la preparación para ser sacerdote, el ser seminarista, le enseñaba, quizás para ser sacerdote tenía que dejar muchas cosas. Entonces una vez que él sea sacerdote tiene que dejar todos esos lujos, tiene que dejar toda esa vida llena de quizás ambiciones, comodidades, eso es lo que él usaba, tiene que dejar todas esas comodidades para realmente tener un servicio como se debe, pues, ¿no? Al pueblo. Claro, y eso, por ejemplo, se ve ahora con los sacerdotes actuales. Ellos, por ejemplo, los pueden ver en universidades, en una cosa, otra cosa, pero ellos no reciben un sueldo como tal, ¿no? Ellos, digamos que reciben lo que la gente les da. Yo, por ejemplo, digamos, que fundo un colegio, ya quiero que ese colegio sea católico. Entonces llamo, no sé, a una hermana misionera de aquí de Palau, o incluso llamo al padre César o al padre Ignacio, a cualquiera que también tenga el tiempo, porque también andan ocupados, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, no me van a decir, ya sabes que Edu, por hacer esto, me van a tener que pagar el sueldo mínimo y tener, pues, darme seguro de vida, seguro social, o etcétera, etcétera, ¿no? Sino, ellos te dicen ya. Si se tienen el tiempo y ven su agenda, no que, porque también aquí el pueblo lo reclama, si que tienen el tiempo, ellos te dicen ya, hágase. Pero está en mí si es que les doy algo o no. Obviamente, pues, no le voy a hacer trabajar gratis, ¿no? Siempre, ya sea con comida o ya sea también
un incentivo, pero como que una donación por todo el servicio que están haciendo. ¿No? Entonces, hay muchas veces esa confusión de no, yo lo veo al padre acá en la universidad tal, yo veo a tal en tal, y que seguro les pagan por eso. No, les pagan. Ellos ofrecen un servicio y depende de las entidades que se les da un beneficio o algo por el estilo. ¿No? Igual para las misioneras, sucede lo mismo. Entonces, bueno, resolviendo esa duda, está claro. También yo creo que son las dos vías que Diosito nos da, ¿no? Tipo, si no nos casamos, tenemos la mente sacerdotal, si no deseamos hacer eso, tenemos el matrimonio. Pero no creo que no se puede tener un punto medio. No. Tipo, no puedes, por ejemplo, tener tu pareja y ser convivientes y no casarte. Bueno, estos fueron los que acabamos de mencionar, fueron los sacramentos de servicio, haciendo un resumen de todo lo que se basa en sí cada sacramento, porque son bastante largos. Entonces, son muy amplios, tenemos todo un día para hablar de eso. Es más, con la invitación de un padre podemos complementar todo lo que hemos dicho. Y también los sacramentos de sanación, que también al igual que los de servicio son bastante amplios. Tenemos todo tiempo para mencionarlos, para hablar del tema, para dar ejemplos, casos. Estos básicamente fueron sacramentos de sanación, la penitencia y la unción de los enfermos, y los de servicio, que es la orden sacerdotal y el matrimonio. Si tienen alguna duda o algún aporte, no se olviden de decirlos en los comentarios de diversas redes sociales. Los pueden encontrar en YouTube como Fecontrébol, también en TikTok, en Instagram. Nos pueden encontrar también en Instagram. Si tienen alguna duda o algún aporte, lo pueden dejar en los comentarios. No se olviden de suscribirse, de darle en la campanita para que les llegue la notificación de cuando subamos un video todos los domingos a las 8 de la noche. Pero, ¿sabes? Ya, 8 de la noche. Sí. Bueno, eso es todo. Esperamos que les haya gustado. Nos despedimos el equipo de Fecontrébol. Nos vemos. Nos vemos, chao.